haciendo que ese ser querible por los demás y por nosotros mismos sea de una manera sana, sea de una manera real y nuestro cerebro se reprograme con ello. Hola Ana, mi nombre es Jonathan y me gustaría preguntarte, a veces en nuestro día a día vivimos complicaciones, entonces nuestro cerebro crea un bucle y me gustaría saber cómo salir de eso en nuestras crisis y retos. Gracias. Hola Jonathan, gracias por tu pregunta. Efectivamente, es que la vida es eso. La vida son cambios, la vida son transformaciones, son sorpresas y muchos de estos cambios son voluntarios, pero muchísimos son involuntarios. A nuestro cerebro no le gustan las sorpresas. Cualquier cambio de rumbo en nuestra vida, aunque pueda ser muy positivo para nosotros y nos desarrolle, para nuestro cerebro, en primera instancia, no lo es, no es positivo. Él busca que sigamos haciendo lo mismo. Por eso, cualquier cambio de rumbo, cualquier crisis, cualquier cosa que en tu vida pase de ser de una manera a otra, va a ser un momento incómodo. Va a ser un momento que vas a sufrir y va a ser un momento que te va a someter a una incertidumbre que si tu cerebro se la pudiera ahorrar, se la ahorraría. Y eso es muy importante saberlo, porque nuestro cerebro en ese cambio va a querer quedarse pegado a lo anterior, porque no quiere cambiar. Y entonces es muy probable, y lo habréis vivido posiblemente, que hay un ámbito de tu vida que quieres cambiar, que necesitas cambiar, que tu organismo te está pidiendo de alguna manera, a veces de manera física, con síntomas, a veces con bajo ánimo o con depresión. Tu organismo te está hablando que necesitas cambiar eso porque ya no funciona. Y sin embargo, te sorprendes de que no te está ayudando a hacer ese cambio. Dices, ¿y cómo será que si mi organismo sabe que esto ya no funciona y estoy sufriendo y somatizándolo, cómo no me dará la seguridad, el optimismo, las herramientas para cambiar? Y esto pasa pocas veces. ¿Por qué no te lo da? Porque el grado de evolución cerebral es menor que el que necesitas para que sí que te lo dé. Entonces tenemos que ayudarle una vez más. Tenemos que darle ese empujón que por evolución todavía no tenemos. ¿Cómo lo hacemos? Siempre que seas capaz, frente a un cambio, de enseñarle que lo que hay detrás de este cambio te va a llevar a un lugar donde sí vas a estar bien, y no tiene por qué ser extraordinario. Tu cerebro lo único que necesita es que sepa que va a sobrevivir a ese cambio. No hace falta que tu vida mejore muchísimo después de ese cambio. Lo único que necesitamos es que tu cerebro pierda el miedo a que algo muy negativo le puede pasar. Entonces, si logramos eso, ya estamos ayudándonos mucho en forma de información cerebral. Muchas de nuestras crisis tienen una base emocional. Todo lo que tenga que ver con separaciones, con preocupación por nuestros hijos, por nuestra familia, con pérdidas de personas que queremos. Todo eso son estreses emocionales y crisis a nivel de nuestro cerebro. Si emocionalmente lo estás pasando mal, es difícil que te concentres bien, es difícil que tengas buena memoria, es difícil que duermas bien. Todo nuestro mecanismo cerebral del resto de ámbitos se ve afectado. Pero fijaros que, por ejemplo, una separación es una crisis y nuestro cerebro no nos ayuda mucho cuando nos está ocurriendo esto. Le tenemos que ayudar en el sentido de cuando se produce una separación emocional con alguien, ocurre porque alguien de los implicados ya no estaba bien, si no, no ocurre esa crisis. Es decir, que el punto de partida es una situación que ya no está funcionando, que tiene que ocurrir una transición para ir a un lugar nuevo. ¿Qué le ocurre a nuestro cerebro en la transición? Que él, a pesar de saber que no estaba bien aquí, prefiere lo malo conocido que lo bueno por conocer. Entonces, ¿qué va a hacer en ese momento? Te va a llenar de pensamientos obsesivos, te va a llevar de pensamientos en los que mejora la realidad pasada, que no era buena, pero te va a borrar lo que no era bueno y te va a alimentar de cosas que eran especialmente buenas en esta situación, porque te quiere convencer, en el fondo, de que lo que había antes era mejor que lo que está por llegar, porque eso no lo conoce. Pero eso es falso, eso es un mecanismo cerebral. Cuando no estás bien en una situación, tiene que ocurrir algo en el medio que transforme eso para que tú puedas llegar a un lugar mejor. Bueno, pues ahí hay algo que es muy efectivo y es conectarse con nuestras sensaciones físicas y emocionales de estar bien. Es decir, si tomamos el ejemplo de una relación personal que se termina, es muy importante que a tu cerebro le hagas sentir cómo estoy yo cuando estoy bien personalmente, cómo estoy yo cuando estoy bien emocionalmente, cómo es esa situación.
Y quiero que en ese caso seas capaz de cerrar los ojos, de conectarte con esas emociones y seas capaz de ver que eso se va a implantar en el futuro, porque a él sí le gustan las buenas sensaciones. Si tú le haces sentir esas buenas sensaciones y le dices, esto es donde yo pongo el objetivo en el futuro, él va a empezar a trabajar a tu favor. Por eso es tan importante en las crisis darle primero el significado. ¿Qué es una crisis? Es una transición de algo conocido, que algo estaba fallando ahí, por eso hay una crisis. Entonces necesitas cambiar, meter algo nuevo. Bueno, pues ya no funcionaba. Es pasar de eso que no funcionaba a una transición para ir a algo nuevo. Tenemos que acompañarle ilusionándose con que eso nuevo va a tener buenas sensaciones emocionales y corporales para ti. Hola Ana, ¿qué tal? Mi nombre es Diana y soy madre de 2 niños. Me encantaría preguntarte y saber si es posible realizar entrenamiento cerebral con niños y jóvenes y en qué medida se les puede ayudar. Hola Diana, qué buena pregunta, que me encanta responder desde la neurociencia de hoy en día, desde la neurociencia aplicada, porque efectivamente nuestros niños y nuestros jóvenes están en un momento de plasticidad cerebral tremendo. Es decir, es en su momento de evolución donde más podemos hacer para desarrollar sus conexiones neuronales. Entonces, a mí me gusta hacer la analogía que igual que a nuestros niños les llevamos a hacer actividades extraescolares para que se desarrollen, que hagan deporte para que desarrollen más sus estructuras, para que se fortalezcan, para que tengan más capacidad, ocurre exactamente igual con el entrenamiento cerebral. Nuestros niños, si les podemos entrenar en sus frecuencias cerebrales y en sus áreas cerebrales, vamos a lograr que sean más fuertes cerebralmente, que puedan adquirir mayor seguridad, que se conozcan mejor, que descansen mejor, que puedan gestionar mejor toda la información que reciben del exterior hoy en día, que es muchísima, que puedan hacer frente a los retos sin que su sistema entre en estrés, que puedan lidiar mucho mejor con las exigencias, haciendo que su cerebro también sepa descansar, que quizás es una de las grandes cosas que los adultos no hemos aprendido bien, no se ha programado bien nuestro cerebro y que hace que suframos tanto de adultos de tantas cosas. Si un cerebro le enseñas desde el principio a que puede trabajar y esforzarse mucho y a la vez que el descanso es algo necesario, positivo y que también lo premia a nivel cerebral, vas a conseguir un adulto que sepa equilibrar muy bien sus periodos de esfuerzo y de descanso, que se va a saber leer, que va a saber entender que sus emociones no siempre son positivas, que hay emociones que a veces son incómodas y son negativas, pero no pasa nada. Eso no le pone en amenaza. Pero todo eso se aprende mucho mejor en la etapa infantil, cuando el cerebro está mucho más receptivo de información. Pero fíjate que hay algo que podemos tratar también cuando hablamos de niños y de jóvenes, y es algo que están sufriendo mucho ahora, precisamente por lo que hablábamos de esta dificultad de concentrarnos y de focalizarnos en algo. Porque nuestros niños y nuestros jóvenes reciben tantos estímulos del exterior que para ellos es todavía más difícil bajar el volumen de todos estos estímulos para concentrarse solo en algo, y sobre todo en algo si ese algo no les interesa o no les motiva mucho. Hay niños y niñas y jóvenes que tienen una inteligencia sensorial enorme. Eso significa que perciben más estímulos del exterior de lo que percibe un cerebro que no tiene esa inteligencia. Ahí es donde entra el perfil de niños y niñas y jóvenes y también adultos que sufren del llamado déficit de atención. Yo no estoy de acuerdo con el término déficit de atención. Las personas que caen dentro de este saco que se llama déficit de atención con o sin hiperactividad, en el 90% de los casos, por no decir más, son personas que tienen una inteligencia sensorial fuera de lo normal, extraordinaria. Son personas creativas, son personas sensibles, son personas con muy buenas ideas, son personas que ven cosas que se salen de lo que una mente normal ve. Entonces tienen una dificultad a nivel cerebral que es cómo poder calmar a su cerebro cuando lo necesitan para no percibir tanto del exterior y que sí les permita concentrarse, y a ellos les cuesta más. Así que en estos casos tenemos que calmarles y decirles: estamos ante una inteligencia extraordinaria, necesitamos que tu cerebro entienda que tú tienes esta inteligencia y te premie por ella, lo cual te va a dar seguridad y autoestima, pero necesitamos también que tu cerebro sepa que tiene que hacer un esfuerzo extra para concentrarse.